Bueno, amigas, amigos, eh, ¿cómo les va? Gusto de conocerlos. Eh, bueno, esta es la primera clase introductoria a epistemología y educación. Lamento un poco la demora en comenzar con este espacio. De todos modos, sé que ustedes están súper atareados, así que, bueno, espero que sirva para no contribuir a esa carga que están teniendo. Bueno, un poco este video es para que me conozcan, espero después conocerlos a través de las distintas formas de interacción que tenemos. Eh, es para contarles un poco la propuesta de este espacio, cómo va a funcionar, un poco lo que vamos a hacer. Así que bueno, me presento antes que nada, mi nombre es Lucas Lázaro, yo soy profe del IFDC, soy también profesor de la Universidad Nacional de San Luis, soy sociólogo de profesión, he trabajado en distintos equipos de investigación y bueno, me resulta también muy interesante el análisis del estudio de la epistemología. Eh, bueno, soy de Córdoba, bueno, hace ya varios años que estoy viviendo en San Luis, me gusta mucho y bueno, espero que siga todo bien. Eh, la verdad que esta cuarentena, este aislamiento es una circunstancia excepcional, es bastante rara, me parece que todavía seguimos intentando adaptarnos a esta cosa que es un poco loca, pero bueno, creo que de a poco lo vamos a ir logrando. Este, bueno, y en este marco yo les sugiero y les pido que intentemos tener interacción. Yo sé que generalmente no hay ganas, es muy difícil generar las ganas para interactuar en un espacio tan frío como suele ser este, pero bueno, yo les pido que hagan un esfuerzo porque para nosotros como docentes es muy importante saber que hay alguien del otro lado, que, que nosotros estamos encantados de que nos sugieran temas, de que nos critiquen, de que nos digan que no entienden, de que nos pidan que volvamos a explicar. Bueno, este es el caso conmigo y es el caso, por lo que sé, en general de la mayoría de los compañeros docentes. Así que bueno, les repito, es muy importante para nosotros contar con alguna señal de su parte. Eh, bueno, como ustedes saben, yo, aparte de la estructura del campus virtual del IFDC, yo estoy armando un grupo de WhatsApp para también que sea una vía un poco más rápida y ágil de comunicación. Y también esta materia tiene un grupo de Facebook, que es un grupo abierto, donde van a poder encontrar también ahí subidos en formato PDF la mayor parte de la bibliografía de esta materia. Bueno, ¿qué características tiene esta materia? Para empezar, eh, esta materia es en realidad, no, si bien todas las materias virtuales que se están dando por el IFDC tienen la particularidad de que no va a ser posible promocionar, eh, la idea de este curso no es que funcione normal como otra de las materias del campus virtual, sino que funcione como una especie de curso preparatorio para un examen, ¿no? Esta materia, como ustedes saben, es una materia de planes viejos, ya en principio no se iba a dar más esta materia. Entonces, bueno, la idea es que ustedes aprovechen la cuarentena, aprovechen este espacio que se ha generado para que tratemos de lograr un desarrollo en el conocimiento de la epistemología y en su relación con la educación, para que después ustedes puedan presentarse a un examen y el examen que ya lo vamos a discutir, ya vamos a contar de qué va a ser, inclusive hasta hay muchos aspectos de ese examen que lo vamos a acordar con ustedes. Por lo tanto, lo que yo tengo pensado es que este sea un espacio, como les decía, dinámico, interactivo, y la idea es que ustedes al final de este proceso y al finalizar esta propuesta estén en condiciones de rendir un examen que, por supuesto,
lo van a poder, si ustedes siguen las actividades, realizan las actividades, van a poder realizar este examen sin ningún problema. Bueno, bueno, ¿qué vamos a ver en esta materia? La verdad que es una materia que tiene un nombre medio raro, en general no hay mucha experiencia y mucho trabajo sistemático con la epistemología, pero bueno, en realidad la epistemología, para las personas que nos gustan les gusta el conocimiento científico, y sobre todo para las personas que están en educación, es fundamental, es un campo de conocimiento fundamental. Eh, y bueno, temas específicos que vamos a ver en este espacio, ¿no? Primero vamos a trabajar ya en esta misma presentación los tipos de conocimiento que hay, ¿no? Tipos de conocimiento que circulan, que nosotros registramos, ¿no? La importancia actual del conocimiento en la sociedad, ¿no? Vamos a analizar en detalle un tipo de conocimiento específico, que es el conocimiento científico. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a analizar la relación que hay entre conocimiento científico y educación, ¿no? Todos los atravesamientos que tiene la educación como fenómeno social y los sistemas educativos por el conocimiento científico. Vamos a ver la relación que hay entre conocimiento, investigación y ciencia. Vamos a definir qué es la epistemología, vamos a estudiar sus definiciones básicas, los distintos tipos, y cómo concretamente, en qué planos, en qué dimensiones, en qué campos de la vida social humana trabaja, ¿no? Eh, vamos a ver, perdón, vamos a ver los clásicos de la epistemología, cómo se fue constituyendo como disciplina, las diferentes escuelas que hay de epistemología y los debates actuales. Vamos a trabajar epistemología de las ciencias sociales, específicamente, en tanto y en cuanto que tanto ustedes, los que están estudiando el profesorado en ciencia política, como los compañeros y compañeras del profesorado en educación primaria, ¿no? La docencia es un oficio que está de algún modo como fenómeno relacionado con las ciencias sociales, ¿no? Entonces, es muy importante entender eh, eh, la epistemología de las ciencias sociales. Y finalmente vamos a ver la figura del docente investigador, ¿no? Y el investigador docente, ¿no? Como ese jueguito de palabras, a ver en qué lugar estamos parados, ¿no? Si como docente que investiga o como investigador que es docente, ¿no? Vamos a trabajar sobre esa noción. Bueno, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Eh, por supuesto que, como muchas de las nociones, de los términos de nuestro lenguaje coloquial que se utilizan en el campo científico, el conocimiento, digamos, en principio uno tiene distintas nociones coloquiales, habituales, cotidianas, sobre palabras como el conocimiento, ¿no? Eh, en principio no hace falta que uno se pregunte qué es el conocimiento, porque uno tiene una idea clara, pero cuando uno comienza a analizar la potencia de un concepto, de un término, de una noción, ahí es cuando empieza a ver las ramificaciones, ¿no? Los matices, es cuando uno comienza a empezar a generar análisis y abstracciones sobre, sobre el concepto y a su vez sobre el fenómeno social, el fenómeno concreto que se relacione con ese concepto. Vamos a ello. Lo primero que dice esta filmina es que el conocimiento es uno de los elementos que nos definen como seres humanos. ¿Por qué decimos esto? Porque eh, no, los animales en general podemos decir que no tienen conocimiento, ¿no?
en general, digamos, el ser humano es un tipo particular dentro del género animal, digamos, ¿no? Es decir, no es una planta ni es un mineral, etcétera, ¿no? Pero si bien tenemos algunas cosas en común, muy similares con otras especies animales, y somos la única especie animal que puede conocer tal cual nosotros conocemos cosas, digamos, ¿no? Eh, Otro lema, es decir, nosotros no seríamos humanos, eh, digamos, sin conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en la base de la cultura, ¿no? El conocimiento está en la base de la cultura. Eh, ¿Por qué decimos esto? Eh, la cultura en gran parte, ¿no? La información que está dentro de ese acervo, de ese repositorio, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Básicamente la cultura está constituida por conocimiento, digamos, ¿no? Bueno, el conocimiento en nuestra especie es posible gracias a que nosotros tenemos un tipo de lenguaje único que nos distingue en principio de cualquier otra especie viviente en el planeta, ¿no? No digo en el universo porque no sabemos qué pasa en otros sistemas solares, en otras galaxias, en otros, ¿no? En otros planetas. Pero nuestro lenguaje, digamos, hay especies animales que tienen un lenguaje bastante sofisticado, ¿no? Ejemplo de ello, por ejemplo, son las abejas, ¿no? Animales sociales, animales gregarios, como los humanos, que tienen un lenguaje bastante sofisticado, podemos dar como ejemplo las abejas, ¿no? Pero ese lenguaje es un lenguaje concreto, ¿no? La característica del lenguaje humano, que además es algo que nos permite constituirnos como humanos, es lo que se llama el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico nos permite la experiencia y nos permite el conocimiento. ¿Por qué? Porque no hace falta que nosotros, para referirnos a algo, a un objeto, a un acontecimiento, tengamos que tener ese acontecimiento presente y tocarlo y verlo. Nosotros podemos representar ese acontecimiento a través de un signo o de un símbolo. Eso es lo que nos hace a nosotros, lo que permite el lenguaje simbólico, y por eso el lenguaje simbólico está en la base del conocimiento y por eso está en la base de la cultura. Si ustedes piensan un poco y piensan en cómo ustedes se relacionan con el mundo, bueno, ustedes se relacionan con el mundo a través de la experiencia de sus sentidos desde que nacieron, ¿sí? A partir de las cosas que ven, tocan, pueden probar, ¿no? Utilizando todos sus sentidos, pero a su vez esa experiencia con el mundo desde muy chiquitos está mediada por la cultura y está mediada por ese conjunto de símbolos que componen la cultura, ¿no? La diferencia que tenemos fundamental con los animales, con otras especies animales, es que el comportamiento y la relación que tienen esos animales con su ambiente está fundamentalmente mediada por una información muy básica pero fundamental para poder sobrevivir, que está alojada en el código genético, ¿no? En el ADN. Nosotros, nosotros nacemos con esa información, pero a lo largo del desarrollo y a lo largo de la crianza y de un proceso que la sociología lo llama socialización, es decir, en ese proceso, nosotros en principio reemplazamos casi totalmente la información que está alojada en nuestro código genético por información que nosotros tenemos que proviene de la cultura. Y la información, el conocimiento, ¿no? que está en la cultura, es un conocimiento que podemos llamar que es artificial, que ha sido creado por la civilización humana a lo largo de la historia, y es creado y es recreado constantemente a través de la vida en sociedad y de la comunicación con los otros. ¿Eh? Para darles un ejemplo de esto, por eso es tan interesante ¿no? Cómo
las preguntas sobre cómo las personas conocemos, podemos dar este ejemplo. Si nosotros nos soltaran en la edad adulta, en el medio de una selva, ¿no? Sin ningún tipo de vestimenta, ¿no? Pensando en la metáfora, en ese mito, en ese cuento de Tarzán, digamos, ¿no? O sea, nos depositan en el medio de la, de la selva, ¿cómo nosotros sobrevivimos? ¿No? ¿Cómo sabemos qué tomar, de dónde proveernos de agua, de dónde proveernos de alimento, de refugio, de elementos para defendernos, tanto del ambiente como de otros animales que nos pueden tomar como presa? ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? En principio empezaríamos a pensar qué conocimiento tenemos, hemos incorporado sobre la vida, la naturaleza, etcétera, etcétera. Es decir, pensaremos en los documentales que hemos visto, en las clases de biología, ¿no? Desde de la primaria, del secundario, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros nos relacionaríamos con ese medio ambiente natural, entre comillas, a partir de la información que nosotros tenemos incorporada que proviene de la cultura. Nuestra relación con los ambientes naturales está mediada por la cultura. Ahora, lo sorprendente de esto es que nosotros, como nosotros somos una especie animal, que nace como una especie animal, toda esa información necesaria para poder sobrevivir en un ambiente natural la tenemos en nuestro código genético, la tenemos en cada una de nuestras células. Pero, como somos seres humanos, no podemos acceder a esa información, porque esa información de algún modo ha sido tapada, ha sido sobreescrita por la información que proviene de la cultura. Nosotros, si pudiéramos poner en juego nuestros instintos básicos, podríamos reconocer qué plantas son tóxicas, cómo saber si agua, de dónde tomar agua, que no esté estancada, que no esté podrida, que no esté infectada, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura es posible ser transmitida y es posible ser sistematizada y por lo tanto de transformarse en un conjunto de conocimientos sobre la vida y sobre la naturaleza, etcétera, etcétera, porque nuestro lenguaje es un lenguaje simbólico. Nos permite utilizar símbolos que son eventualmente palabras, fonemas, palabras, para representar distintas entidades, ¿no? Inclusive ese lenguaje simbólico es tan complejo, o es decir, si nosotros hablamos de una casa y vamos a hablar o de un animal, o vamos a hablar de un perro, no hace falta que nosotros tengamos que poner un perro y tomar un perro en nuestras manos para comunicarnos a otra persona la idea de un perro. Nosotros al mencionar, al expresar, ya sea en forma oral o por escrito, la palabra perro, la otra persona ya sabe a lo que nos estamos refiriendo. Eso es la potencia de un lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico permite también la abstracción. ¿Qué es una abstracción? Una abstracción es un símbolo lingüístico o un instrumento del lenguaje simbólico que no tiene una referencia concreta. No tiene una referencia concreta. No hay algo, no es un perro, es un objeto concreto. Ahora, si yo hablo, por ejemplo, de la idea de la verdad o la justicia, ¿no? O la belleza, no hay un referente concreto en el mundo que exista, ¿no? Que permita ser un referente de ese concepto, de esa idea, digamos, ¿no? Eso es parte de la potencia del lenguaje. Y el lenguaje es tan fantástico que inclusive permite construir objetos imaginarios. ¿Qué es un objeto imaginario? Bueno, por ejemplo, no es un objeto concreto, claramente, porque no existe en la realidad. Pero, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las características de un dragón? ¿Qué me dirían? Bueno, es como una suerte de animal mitológico que vuela, que tiene similitudes con un reptil, tipo un cocodrilo, un dinosaurio, y que echa fuego por la boca. Bueno, ustedes saben perfectamente qué características tiene un dragón. No hace falta que yo les diga, por ejemplo, el dragón tiene escamas, tiene aletas y nada en el mar. No, eso no es la descripción de un dragón. Sin embargo, los dragones no existen en la realidad y nunca existieron, digamos, ¿no? Son objetos imaginarios, ¿no?
Toda esta introducción a la potencia de nuestro lenguaje es un poco para después volver sobre esta idea del conocimiento y cómo conocemos, ¿no? Finalmente, además de toda esta lista de características del lenguaje, podemos hablar de que el lenguaje permite el razonamiento. Es decir, permite el pensamiento y permite operaciones cognitivas e intelectuales, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, hacer una relación entre conceptos, hacer una relación, producir conceptos abstractos a partir de un análisis es una operación cognitiva, digamos, ¿no? Cognitivo intelectual, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características que tiene el conocimiento, que tiene el lenguaje, ¿no? Como una base universal de la posibilidad de cómo los seres humanos, a lo largo de nuestro desarrollo cultural y civilizatorio, podemos conocer el mundo que nos rodea, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras relaciones y nuestra cultura, y a su vez, por supuesto, crear una serie de elementos que ya están en nuestra cultura, que pueden ser inclusive elementos imaginarios, ¿no? Bien, existen distintos tipos de conocimientos. Según cómo se generan, cuál es su fuente de conocimiento, y según cómo se transmiten. Eso nos permite hacer una clasificación bastante simple de 4 grandes tipos de conocimiento que habitualmente existen en nuestras sociedades y como parte de nuestras vidas. El primer tipo de conocimiento es un conocimiento probablemente el más importante y más fundamental para poder vivir cotidianamente. Es el conocimiento del sentido común. Es un conocimiento que es una gran parte de la cultura humana, que es un conjunto de nociones que en principio uno tiene como una suerte de noción de que son reales, digamos, ¿no? Pero que se prueban y se comprueban en el uso cotidiano de esa pieza de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que el fuego quema, que si nosotros ponemos nuestra mano o tomamos sobre llamas, nos van a producir unas lesiones muy jodidas y que duelen mucho y que tardan mucho en curarse. Ese es un conocimiento, podemos decir, básico de la biología, por otro lado, ¿no? Que estudian los médicos, especialistas en quemados. Sin embargo, nosotros tenemos ese conocimiento fundamental, y probablemente nunca en nuestra vida nosotros pusimos efectivamente la mano sobre un conjunto, sobre llamas para quemarnos y comprobar que eso era cierto. Ese conocimiento es un conocimiento que impregna nuestra vida cotidiana y es fundamental, es un conocimiento operativo. Nos permite llevar a cabo nuestras vidas, ¿no? De una manera práctica y de una manera fluida, digamos, ¿no? Si bien de todos modos, eh, eh, como ese conocimiento tiene esas características, a lo largo de la historia, ese conocimiento también permite que se generen un montón de, por ejemplo, prejuicios, y nociones que en realidad tienen cierto valor operativo concreto, pero no son de algún modo conocimientos fundamentales para vivir, ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchos prejuicios que nosotros cotidianamente, que forman parte de cierto sentido común, de cierto acervo común de conocimientos que están en la cultura y que se transmiten de ese modo, que tienen una serie de prejuicios sociales, por ejemplo, ¿no? Digamos, si nosotros venimos caminando por una calle y vemos oscura de noche y vemos una persona que está vestida con ropas correspondientes a una clase social muy pobre, ¿no? Nosotros podemos empezar a suponer
nos puede dar la idea de que esa persona nos puede querer venir a robar, digamos, ¿no? A ver, esto, digamos, lo digo para desarmar ese prejuicio, ¿no? ¿Hay algún elemento efectivo, comprobable, que nos permita a nosotros operar en ese modo, de decir, esta persona seguro nos va a venir a robar? No. Lo que pasa es que eso está asociado a un mecanismo sociocultural y político que tiene que ver con la idea de criminalizar la pobreza. En general, nosotros suponemos que las personas pobres tienen una tendencia o estadísticamente cometen más delitos que las personas ricas, ¿no? Si nosotros vamos a las estadísticas y vamos al análisis real de las estadísticas, de la cantidad de delitos que cometen las personas, podríamos ver que eso no es así, digamos, ¿no? Y las causas de los delitos, de ciertos delitos, tienen otras fundamentaciones más complejas. Sin embargo, eso es algo que nosotros, en general, está instalado como un prejuicio en la sociedad y seguro es parte de ese conocimiento del sentido común y es un conocimiento que nosotros seguramente va a despertar una reacción ante una situación como la que yo les describo. Eh, el segundo tipo, y además, bueno, perdón, otro paréntesis. Eh, Gran parte del conocimiento de las ciencias sociales, ¿no? Tiene que ver con poder desarmar algunos elementos de conocimiento del sentido común, ¿no? Desarmar el sentido común. Hay varios autores, particularmente sociólogos, que trabajan con esta idea de poder establecer análisis y pensamientos que puedan desarmar estas nociones tan afianzadas, ¿no? Y están encarnadas en las personas, que tienen que ver con cierto sentido común que no tiene esta propiedad práctica, pragmática, ¿no? Y fundamental para la vida, como era el conocimiento de que el fuego quema, digamos, ¿no? Bueno. El segundo gran tipo, la gran categoría de conocimiento es llamado el conocimiento religioso, digamos, ¿no? Este es un conocimiento que en la era feudal, por ejemplo, en la Edad Media europea, era un conocimiento fundamental, ¿no? El que poseía este conocimiento religioso en la Edad Media, en principio, era un grupo muy selecto, muy pequeño de personas que tenían la suma del poder en las sociedades feudales, ¿no? Este conocimiento es distinto del conocimiento del sentido común, ¿no? Porque surge a partir de la interpretación de una serie de elementos que son considerados sagrados y la producción de conocimiento en torno a una serie de fenómenos que en principio son míticos, pero que son considerados ciertos por distintas comunidades. Si bien en la modernidad, que es la etapa histórica que estamos viviendo ahora, el conocimiento religioso y las instituciones religiosas se han secularizado, es decir, se han adaptado a la vida social moderna, ¿no? Y el conocimiento religioso tiene otra relevancia social distinta a la que tenía en la Edad Media. El conocimiento religioso en la Edad Media era el principal estructurante social, ¿no? Toda la sociedad, el sentido primero y el sentido último de la sociedad era complacer a Dios y hacer lo que Dios en principio supuestamente mandaba, ordenaba. Este conocimiento religioso se transmite tanto por las instituciones familiares como las instituciones religiosas específicamente, y es un conocimiento dogmático. Es un conocimiento dogmático porque plantea una serie de supuestos, de principios y de elementos de conocimiento que no necesitan demostración, ¿no? Y en principio, para poder participar de un culto religioso y de una comunidad religiosa, simplemente lo que hay que hacer, o por lo menos se empieza, creyendo esas cuestiones que se dicen, ¿no? Un ejemplo de conocimiento religioso podría ser, por ejemplo, para la religión cristiana y católica, que, bueno, existió una persona que, ¿no? que es el Hijo de Dios,
que se llamó Jesucristo, ¿no? Y que fue como de algún modo enviado a la tierra a través de María, ¿no? Que era su mamá, la Virgen María. Y bueno, esa persona realizó milagros y, digamos, se sacrificó por los pecadores de la tierra, digamos, ¿no? Si existió o no Jesucristo, no lo sabemos, verdaderamente su historia, si existió como personaje histórico o no, pero eso para la gente, para la comunidad religiosa, no importa, digamos, ¿no? La idea es que creer esa idea de que existe un Dios, que existe una dimensión espiritual de los hombres, ¿no? Y que Jesucristo en todo caso era el Hijo de Dios, hecho su imagen y semejanza, ¿no? Eh, el tercer tipo de gran categoría de conocimiento, que es un antecedente del conocimiento científico, es el conocimiento filosófico. Si bien actualmente filosofía y ciencia, si bien digamos, la ciencia tiene su origen en la filosofía, porque en los orígenes del conocimiento filosófico, de la práctica filosófica, que tienen su apogeo en la antigüedad clásica griega, ¿no? Los pensadores de esa época en general se dedicaban a cuestiones materiales y que tienen que ver con como la matemática, como la física, como la química, al mismo tiempo de que pensaban en cuestiones metafísicas, trascendentes, etcétera, etcétera. Eh, y además de que hoy la filosofía y el conocimiento filosófico y el científico están en un montón de aspectos muy solapados, ¿no? Es decir, hay como una serie de zonas de terreno común, ¿no? De campos comunes a los dos tipos de conocimiento. El conocimiento filosófico tiene caminos de demostración que son distintos a lo del conocimiento científico, ¿no? En principio, la filosofía mantiene ese espíritu especulativo, es decir, la idea de poder pensar y razonar, ¿no? Y dilucidar, ¿no? Una solución a distintos problemas planteados solamente en el plano intelectual, digamos, ¿no? Y finalmente, el último tipo de conocimiento, que es el que más nos importa en esta materia, ¿no? Eh, y es que es a su vez el objeto principal de la epistemología como disciplina, ¿no? Es el conocimiento científico. Eh, Vamos a ver un poco de qué se trata. Perdón. Eh, el conocimiento científico, ¿no? Es un conocimiento que básicamente se diferencia de los otros tipos de conocimiento porque se obtiene a través de una metodología específica, que es el método científico. Y es un conocimiento que está referenciado o que en principio intenta generar conceptos, es decir, un conocimiento abstracto, ¿no? Conceptos que tienen una relación comprobable empíricamente con la realidad del tipo que sea. Es una realidad del mundo natural, es una realidad del mundo social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el objeto de la filosofía, de la epistemología es la llamada ciencia de la ciencia o filosofía de la ciencia, ¿no? Es la disciplina que se intenta explicar, intenta discernir, intenta clasificar y establecer qué características debe tener el conocimiento científico e intenta diferenciar el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento. Esa es básicamente el fin de la epistemología y es un poco lo que nosotros vamos a empezar a estudiar. Bueno, esto es todo por este primer video, que es un video introductorio a la materia. Les repito esta idea, recuerden que vamos a tener otra vía de comunicación que es el grupo WhatsApp y vamos a tener también
el grupo de Facebook de la materia, que creo que se llama Epistemología y Educación, es un grupo abierto. Así que bueno, les pido que se sumen a esos canales de comunicación y por favor me puedan comentar un poco qué expectativas tienen, como si yo sé que su experiencia anterior por ahí con esta materia para los recursantes no ha sido muy buena, ha sido un poco tediosa. Yo lo que espero es que esto sea un espacio para generar todo lo contrario, o sea, es un espacio dinámico, que ustedes les puedan encontrar algún tipo de gusto a la epistemología y sobre todo queden listos para rendir y aprobar alguna suerte de examen para dejarla, para sacarse esta materia de encima básicamente. Así que bueno, eh, que seguimos en contacto y les mando un abrazo grande.